Hola papitos. A continuación les socializaré el protocolo de actuación ante alertas de amenazas o vulneración de derechos en los servicios de atención en la primera infancia. ¿Cuál es el objetivo de este? Es brindar conceptos y el debido procedimiento frente a la identificación de alertas o signos de amenaza, vulneración o inobservancia de derechos en las niñas, niños, usuarios del hogar infantil de Campo Alegre y asimismo la activación de la ruta integral de atenciones en casos de amenaza, vulneración o inobservancia. Vamos a repasar algunos conceptos, entre ellos qué es amenaza. Es la situación de claro peligro o de riesgo para ejercer pleno desarrollo de los derechos de las niñas y los niños. Inobservancia es la omisión o negación para acceder a algún servicio. Es responsabilidad de las autoridades administrativas, judiciales, agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el ámbito nacional, departamental y municipal, autoridades nacionales o extranjeras y personas en general, garantizar y permitir la atención en el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, los niños, tanto nacionales como extranjeros, que se encuentren en el territorio colombiano o fuera de él. ¿Qué es vulneración de derechos? Es toda situación de daño, perjuicio o lesión que impide el ejercicio pleno de los derechos de las niñas y los niños. Algunos tipos de violencia contra niños y niñas es toda acción, omisión, abuso, uso de la fuerza o del poder que se expresa a través de la violencia física, psicológica, sexual y la negligencia, así como a través de las amenazas de tales actos, la cual se puede presentar en distintos ámbitos y ser ejercido por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona. Esto produce daño y afecta la integridad personal, el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, llegando incluso hasta la muerte. Estas violencias son la violencia física, que son todos aquellos golpes, lesiones, daños, cualquier uso de la fuerza física que se puede ejercer a través de las manos, a través del cuerpo, de objetos, de armas, sustancias, agentes químicos u objetos que producen quemaduras, entre otras formas. ¿Cómo podemos observar esta violencia física? Se puede observar a través de heridas, golpes, distensión abdominal, deposición frecuente acompañada de vómito y o fiebre, presenta señales de mordeduras, presenta quemaduras, lesiones cutáneas, hematomas, pellizcos, pinchazos, se muestra cansado frecuentemente y naturalmente pues heridas o golpes en toda su integridad, en todo su cuerpo. La violencia psicológica, ¿qué es en los niños y cómo se observa? Es toda acción u omisión destinada a degradar, discriminar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de las niñas, niños y adolescentes a través de formas como humillar, rechazar, aterrorizar, aislar, ser permisivos, instrumentalizar o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud mental o el desarrollo personal. Es decir, son todas aquellas palabras ofensivas que tienden a generar malestar, indecisión, inseguridad en nuestros niños. ¿Cuáles son esos signos y síntomas? Manifiesta sentimientos de tristeza y frustración frecuentemente, llora con facilidad, miedo intenso, se muestra pasivo, retraído, tímido, presenta aislamiento cuando se hace algún tipo de actividad dentro de su rutina, se causa daño a sí mismo, es decir, se autolesiona, cambios repentinos en el comportamiento, es decir, antes era muy tranquilo, muy calmado, de pronto como que seguía las instrucciones normalmente, sin ninguna dificultad, y llega un momento en el que se muestra muy agresivo, muy apático, muy respondón. También puede presentar dificultad para dormirse, dormir mucho más que de lo acostumbrado, miedo a dormir sola o solo, presenta pesadillas recurrentes,
empieza a mostrar irritabilidad, rabia, tira los juguetes, muerde, da patadas, frente a situaciones que antes no manifestaba este tipo de conducta, y se aleja de las personas, mantiene aislado. Otro tipo de violencia que vemos es la omisión o negligencia, y esta se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo del niño, niña o adolescente por parte de sus progenitores o personas encargadas de su cuidado. ¿Cómo podemos observar este tipo de violencia? Bueno, manifiesta no haber desayunado, pide comida incesantemente a los demás niños o niñas o al talento humano de la unidad de servicio del hogar infantil, se presenta continuamente con la ropa en mal estado, signos de desnutrición visibles, es decir, un cabello despigmentado, fino, seco, opaco, escaso, zonas de alopecia, es decir, no hay cabello en algunas partes de su cabeza, y muestra cansancio permanente y presenta enfermedades leves recurrentes. Un niño que se vive enfermando todo el tiempo, bueno, hay que prestarle muchísima atención para revisar cuál es la raíz de esta problemática. También podemos ver que puede presentar el niño una apariencia física descuidada o sucia, es decir, todos sabemos que los niños difícilmente van a mantener limpiecitos o como uno los deja para los 10 minutos, naturalmente pues ellos van a coger algo, van a tomar el juguito, la frutica y se van a untar y van a estar pues no tan impecables como al principio los dejamos, ¿no? Pero si constantemente se presenta que el niño no le han limpiado los moquitos, que tiene el cabello muy sucio, que mantiene con los pies sucios, mantiene descalzo, las uñitas de las manos y de los pies con mucho mugre y es constante, que su cabello, en el caso de las niñas, que su cabello mantiene enredado, bueno, son situaciones que hay que prestarles muchísima atención. Tiene accidentes frecuentes por falta de supervisión, un niño que vemos en la unidad de servicio o en nuestras casas, que frecuentemente lo vemos con un chichón, que frecuentemente está cortado, raspado, que no es de vez en cuando, porque pues eventualmente nuestros niños se van a golpear dentro de su proceso de maduración, pero sin embargo un niño que se esté golpeando 2, 3, 4, 5, 10 veces al día y tenga unos moretones muy visibles, bueno, pues lo más probable es que este niño pase la mayor parte del tiempo sin supervisión, y esto hace que este niño pues se esté golpeando y alguno de estos golpes pues puede llegar a ser fatal. Falta la unidad de servicio de forma habitual, presenta hábitos y horarios inadecuados. Aquí me voy a detener un poco porque, papitos, hemos visto que muchísimos niños no están durmiendo el horario establecido para su edad. Es decir, los niños se están acostando muy tarde y naturalmente tienen que madrugar para poder ingresar al hogar. Y estos niños, pues notablemente, van a estar con sueño, irritables, cansados, pueden llegar a bajar de peso. Obviamente, pues no van a querer trabajar, no van a querer pintar, no van a querer socializar. Van a estar tan sobrecansados que cualquier cosa que se les vaya a explicar, enseñar, pues no lo van a querer hacer, porque quien con sueño desea aprender o amanece con buen ánimo, ¿no? Entonces vamos a prestar muchísima atención a estas rutinas de sueño. Los niños entre 2 a 5 años tienen que dormir, los más pequeñitos, tienen que dormir 13 horas horario nocturno, y los niños más grandecitos de 3, 4 años ya deberían estar durmiendo entre 11 y 12 horas en la noche seguido. Otro tipo de omisión o negligencia, pues podemos ver que los niños mantienen constantemente cundidos de piojos, acude enfermo constantemente al hogar infantil, presenta notablemente su dentadura sucia, presenta caries, mantiene sus dientes sucios, negros, se le caen los dientes antes de la edad precisa para este cambio, para este hito de desarrollo.
Otro tipo de violencia es la violencia sexual, que es todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña, utilizando la fuerza o cualquier otra forma de coerción física, psicológica o emocional. Es decir, un niño puede llegar a ser manipulado. Obviamente, el adulto o el niño o el adolescente se aprovecha de su condición de indefensión y de vulneración para ejercer este tipo de violencia. Este tipo de violencia se da de manera con contacto físico o con penetración, y otro tipo de violencia sexual es también a través de imágenes sexuales con connotación sexual, videos sexuales, es decir, como la pornografía, mmm, fotos desnudos, cuando papá y mamá se van a cambiar, se van a vestir, este tipo, se van a cambiar o se van a vestir frente al menor, o que el menor vea sus partes íntimas expuestas. Esto también es violencia sexual, eso también es abuso sexual, porque la mente de sus hijos no está todavía preparada para recibir este tipo de información. Cuando exponemos a los niños también a este tipo de videos en TikTok, moviendo de manera como obscena o no adecuada para la edad de los chiquitos, también pertenece al tipo de violencia sexual. ¿Cómo vamos a lograr identificar o cuáles son esos signos y síntomas en este tipo de violencia? Entonces el niño manifiesta que le duele o siente rasquiña en sus genitales, presenta sangrado en sus partes íntimas, es decir, vamos a estar revisando constantemente su ropa interior, cervix o vulva hinchada o roja, cuerpos extraños en el ano o vagina, esto pues ya sería algo muy visible, verrugas en su zona analogenital, hematomas en el paladar, orina frecuentemente, relatos espontáneos de situaciones de contenido sexual inusuales para su edad. Bueno, los niños normalmente aproximadamente alrededor de los 3 años, ellos empiezan a tener muchísima más curiosidad por sus partes íntimas, entonces empiezan a preguntar, mamá, papá, abuelito, ¿qué es esto? ¿Esto cómo se llama? Si yo me toco aquí, yo siento esto, si me toco acá, siento aquello. Esa curiosidad, digamos que es como normal, pero si ya el niño empieza con unas preguntas ya como, ay, mami, es que yo siento rico acá, es que fulanito me ha metido los deditos acá, ay, es que yo he visto cómo el papá le hace esto a la mamá, bueno, y etcétera. O a través del juego, los niños muestran muchísimas señales. Cuando empiezan a ver ustedes que de pronto un muñequito lo montan encima del otro y empiezan a ejercer de pronto movimientos que no son normales o naturales en un niño, cuando hay mucho beso en la boca entre los muñecos, cuando el niño llora mientras está jugando, cuando el menor empieza a través de su juego como a narrar o a contar lo que a él le sucede. Tenemos que prestar muchísima atención a ese tipo de juegos, qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y el vocabulario que están usando en su juego. Se estimula sus genitales de forma excesiva, destruye constantemente objetos de forma violenta, cambios en el control de esfínteres. Cuando los niños ya han alcanzado este hito de desarrollo, cuando ya hacen chichi y popó y ya no tienen como este tipo de accidentes nocturnos, normalmente no, sí, pero sí la mayoría de las veces, estos niños que ya han alcanzado estos hitos de desarrollo y han llegado a ser abusados sexualmente, llegan a presentar como un retraso nuevamente en este control de esfínter. Nuevamente se hacen chichi, se hacen popó, se hacen chichi parados, no necesariamente solamente en el horario nocturno. Entonces hay que prestar muchísima atención, indagar qué puede estar pasando, o si de pronto es una infección urinaria, entonces por qué se dio esa infección urinaria. Se muestra temeroso cuando otros niños lloran, no le interesa lo que sienten los demás, se aísla en los espacios de juego o de recreo, se escapa del lugar frecuentemente, muestra señales de agresividad
con otros niños, niñas o agentes educativos, se muestra pasivo y retraído. Otro tipo de violencia es el síndrome de bebé zarandeado, que es aquel tipo de agresión física en el cual el adulto sacude fuertemente al bebé, es decir, esa subida, esa bajada, ese zarandeo, estos movimientos bruscos en un menor de 2, 3 años y más en un bebé recién nacido, por ellos tener su cabecita tan vulnerable y tan grande en comparación al resto de su cuerpo, y los músculos de su cuello pues naturalmente son muy débiles, es una criatura muy frágil, va a generar una especie de rebote en su cerebro que va a ocasionar daños que generalmente puede llegar hasta generar la muerte del menor. ¿Cuáles son los signos de alerta que se pueden presentar en las unidades de servicio, es decir, en el hogar infantil? Si vemos que nuestros niños nos manifiestan o vemos en su cuerpo pellizcos o notamos que gritan muchísimo a los niños, a las niñas, es decir, aclaro, ¿no? Si el niño se encuentra lejos y la profe necesita llamarlo, pues eventualmente tendrá que alzar su voz para que el niño lo pueda escuchar, ¿verdad? Pero estos gritos me refiero a que si tiene el niño al frente y está en modo gruñona, en modo pues grito herido, allí es donde vamos a prestar muchísima atención y debemos activar ruta de manera inmediata. Cuando ubica a los niños en sillas altas o en algún espacio que los humille como forma de corrección, lo que es como el rincón del castigo o la silla de pensar, tomarles fotografías en posiciones inadecuadas, eróticas o sexualmente insinuantes, hacer comentarios de tipo sexual sobre el cuerpo del niño o la niña, mostrarles material pornográfico de cualquier índole, realizar cualquier tipo de comportamiento sexual en presencia o con la niña y el niño, tocar los genitales de las niñas y los niños. Esto con el propósito o con una connotación sexual. Los niños que están siendo bañados acá, pues se les explica obviamente que el proceso es de baño, no es con un objetivo diferente, y normalmente los niños también apoyan y colaboran en su aseo personal. Sujetar a los niños o niñas con correas, sábanas, cables o cualquier otro elemento para mantenerlo quieto dentro del salón. Palmadas, empujones, zarandeos, dejarlos solos sin vigilancia de un cuidador, no suministrar los alimentos en los tiempos y cantidad indicados ni con la calidad establecida. Sujetar a los niños y a las niñas con lazos, cables, correas u otro elemento. No suministrar las medicinas cuando las necesiten de acuerdo con el protocolo establecido en la guía orientadora para la gestión de riesgo en la primera infancia. No atender a sus necesidades físicas y emocionales, es decir, no llevarlos al baño, no atender sus expresiones de llanto. Si la maestra de pronto deja al niño llorando, bueno, es normal que una vez ingresa el niño o recién ingresa al hogar, pues se va a presentar un poco de llanto porque hace parte del proceso de separación. Pero si tú ya empiezas a notar que tu niño llega de pronto con los ojos muy hinchados, difónico, que la profe le expresa que ha llorado toda la mañana, bueno, allí tenemos que empezar a revisar cuál es la razón de su llanto y qué se está haciendo dentro del hogar infantil también para tratar de calmarlo. No dejar que expresen sus ideas u opiniones, burlarse de sus cuerpos, usar apodos, apelativos, comentarios burlones y discriminatorios, buscar estar a solas con el niño o niña. Esto a veces se da en el momento de pronto cuando el niño va al baño, digamos que hay menores que todavía no se pueden o no saben o no lo hacen de manera adecuada, subirse en su ropa interior y su uniforme, entonces pues naturalmente la profe tendrá que ingresar al baño para poderle apoyar o acompañar en este proceso. Pero es en este proceso, no necesariamente el niño tiene que quedarse a solas, no, siempre tiene que estar en el grupo como tal, junto a la docente.
Tener gestos de afecto que involucren un contacto físico que genera ambigüedad en el trato y que se puedan interpretar como excesivos o inconvenientes. Amenazar a los niños, a las niñas, con quitarle el servicio por cualquier razón. Si tú escuchas, si tú ves o si tu niño te expresa que la profe le dice constantemente, a ver, hazme el favor y te portas juicioso, te quedas quieto, si no, no me vuelves más acá. Este es un tipo de amenaza y no debería darse dentro del hogar infantil. Realizar cualquier tipo de juicio que atente o menoscabe la dignidad de los usuarios o sus familias. ¿Cómo actuar ante la identificación de una posible situación de violencia? Cualquiera de estos tipos de violencia se pueden llegar a presentar y qué es lo que debemos hacer. Bueno, escuchar activamente, evitar opiniones, juicios de valor o cuestionar lo narrado. Solamente vamos a escuchar. Nunca vamos a culpar a la niña o al niño. Jamás le vamos a decir, ay, es que si ve, como es que usted no se porta bien, como es que usted no hace caso. Bueno, jamás. Presentar una actitud de ayuda, comprensión y empatía. Creerle al niño en lo que se escucha, lo que el niño le está expresando. Buscar un espacio de privacidad que garantice esa confidencialidad y respeto. No vamos a estar hablando con el niño delante de todo el mundo, no vamos a estar contándole a la abuela, a la vecina, al señor de la carnicería, por la situación por la que está afrontando el menor, hasta que no sepamos realmente qué es lo que está pasando y hasta que no activemos ruta. Esto es un derecho del menor a esa privacidad y es un deber de nosotros garantizar esa confidencialidad de cualquier tipo de proceso. No quitar la ropa del niño o la niña de manera brusca, como, ay, venga, mire, venga yo a tomar una foto. No, porque esto no le compete o no nos compete a nosotros, le compete son a las autoridades específicas que van a revisar, a corroborar y a indagar y a tomar las debidas muestras o a respaldar cierta información. No confrontar a la niña o al niño o con el presunto agresor. Si el niño te está diciendo, mamá, mi abuelito está tocando mis partes íntimas, no vamos a llevar al niño, ¿cómo así? Si su abuelito sería incapaz, ¿a usted qué le pasa? Usted es un niño mentiroso y lo vamos a poner frente al abuelito. A ver, dígame lo que me estaba diciendo hace un momento, que su abuelito está haciendo qué cosa. Jamás, porque obviamente el niño, en lugar de confirmar o de corroborar o de permitir que el menor logre expresar su situación, lo que va a hacer es que el niño se llene de miedo, se llene de más dolor y no hable cuando se inicie el debido proceso. Evitar cualquier acción que genere revictimización, actuar siempre promoviendo la garantía de los derechos de las niñas y los niños víctimas de violencia. Esta revictimización se da cuando el niño le ha contado a usted, luego usted le dice a la mamá, a la abuelita, mamá, mire lo que el niño me dijo, y entonces ponen al niño a que también le cuente a la abuelita, y luego vienen y me cuentan a mí, y entonces el niño viene y me cuenta a mí también, y luego viene y le cuenta a la profesora, y luego viene, no es necesario. Simplemente si tenemos alguna sospecha de algún tipo de vulneración, de algún tipo de violencia, entonces, bueno, más adelante vamos a ver la ruta, pero lo ideal es simplemente escuchar y ya, no darnos de policías, no darnos pues de CCI, que yo quiero preguntar, que quiero indagar, que quiero, no, vamos a dejarle esta evaluación a los profesionales adecuados. Ante una revelación nunca realicen, era lo que ya estaba mencionando, nunca realice entrevistas tipo forenses, donde busca determinar el tiempo, el modo, el lugar, el cómo, el dónde, el cuándo, en qué momento, pero si yo no me di cuenta, pero si yo estaba ahí, ¿cómo así? Jamás. Generar seguridad en la víctima, no mentirle, es decir, no vamos a decirle al chiquito, al menor o a la mamá o a la persona que esté siendo violentada, no, tranquila, tranquilo que yo te voy a ayudar,
vamos a mandar a la cárcel a esta persona y todo va a estar bien. Y ya, mejor dicho, este fin de semana tú vas a dejar de padecer este tipo de situaciones. No, porque este tipo de cosas no están en nuestro control. Y es un proceso, no sabemos de cuánto tiempo. Y muy seguramente no vamos a poder cumplirle todo este tipo de cosas que les estamos prometiendo. Entonces lo mejor es simplemente generar seguridad en decirles, hey, hiciste muy bien en confesar esto, has sido muy fuerte, muy valiente, y vamos a activar o vamos a realizar el debido proceso que concierne a esta situación. Punto. Es de vital importancia la discreción y la confidencialidad durante todo el proceso de actuación. Se debe mantener la discreción y confidencialidad de la información de los niños, niñas, mujeres gestantes y sus familias para salvaguardar la integridad de las personas involucradas, Si nos enteramos de algún tipo de situación eh, maluca, de algún tipo de violencia, pues no vamos a estar diciéndole, oye, usted sí supo que a fulanita el marido la está golpeando, la está pegando, ay, sí, no, mire tan boba ella dejándose, ay, no, yo de ella hace rato mi deseo, no, 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 usted no le consta, usted no vive en este hogar, si usted no va a apoyar, no va a ayudar, no agrande más la situación, por favor. Cualquier tipo de persona está llamada a identificar y sobre todo a gestionar eh, el debido proceso o la debida ruta o la debida activación de ruta para el seguimiento y debido cierre o evaluación de cualquier caso. Ahora sí, ¿cuál es la ruta? Bueno, lo primero que vamos a hacer es identificar la situación, la problemática, el tipo de violencia. Esto lo puede hacer el personal del hogar, los padres de familia o acudientes. Después de identificarlo, se remite la información o se notifica al área de psicología. En este caso y este año va a ser a mí o al director con la mayor discreción posible. Puede ser de manera verbal o con un formatico que también les voy a compartir para su debido diligenciamiento dado el caso. Luego de remitir el caso al área de psicología, el área de psicología, es decir, yo, muy probablemente junto al director, vamos a hacer la debida evaluación del caso. Vamos a analizar si se identifica que sí es, que definitivamente se confirmó que puede llegar a, entonces vamos a hacer la remisión. Si no, entonces se debe hacer un manejo netamente interno. Si se confirma la sospecha del abuso sexual o otro tipo de violencia, se elabora un informe y se remite al ente institucional de remisión, que puede llegar a ser la comisaría, Policía Nacional, la ESE Campo Alegre, la Fiscalía. Después de hacer esta remisión, se va a hacer un seguimiento con este ente institucional y obviamente el ente va a realizar más adelante, depende del caso, su debido cierre. Listo, esto es todo, papitos. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, cualquier información, cualquier pregunta que tengan, por supuesto, me pueden escribir, me pueden llamar o me pueden ubicar en el hogar infantil o me dejan la razón con el director o las docentes. Que tengan una bonita semana. Chao, chao.